Historias, mundos. En órbita. En órbita. Y hay una frase del Principito que dice, por ejemplo, si sé que me voy a ver contigo a las 4, desde las 3 te estaré esperando. Y eso tiene que ver como el sentimiento que uno tiene al encontrarse con alguien. Jorge Omar Montoya Gallego, mi hermano. Él mismo. Inicia con eso, Jorgito, porque ese es el sentimiento al uno poder tener la oportunidad de encontrarse con usted. El mensajero de semillas, el pajarito polinizador que va viajando por diferentes partes del mundo y soltando la semillita por donde va pasando. Hoy vamos a hablar de eso. Hoy vamos a orbitar teniendo como centro la semilla que somos y la vida que está expuesta, evidente, palpable en una semilla, que somos nosotros también. Somos semilla. Jorgito, bienvenido a este viaje de En órbita, a compartir lo humano y las experiencias sentidas en el corazón y en la piel que hablan de un caminito que venimos transitando, la vida misma. Cuente a ver. Bueno, Motatín, qué bueno estar por acá, a todo el equipo. Muchas gracias por la invitación. Y es bonito uno poder hablar, ¿cierto? Poder hablar por qué somos semilla, de dónde venimos, de dónde resurgimos y de pronto para dónde vamos. Y yo creo que esas son las preguntas que todos nos hacemos hoy en día. ¿De dónde venimos y para dónde vamos? Pues, Jorgito, el camino que usted transita, mi hermano, es un camino hermoso, porque habla precisamente del principio de lo que venimos nosotros a hacer, y es una experiencia y al mismo tiempo compartida, ¿cierto? Dicen que una semilla para poder crecer tiene que pasar por todas las estaciones, invierno, verano, otoño, primavera, y que cada estación tiene una misión en esa semillita, ¿cierto? El invierno en un momento de poder coger fuerza precisamente en el cerrarse y mirar cómo está desde adentro por el frío, el otoño en lo que se tiene que soltar, el verano en cómo se abre uno y cómo ese sol alimenta. Y cómo ese sol alimenta, Jorgito, y en la primavera cómo se florece. Pues yo quiero invitarlo a que hagamos un recorrido por las vidas, en especial la tuya, desde ese compartir tan bonito que nos permites hoy, para ver cada una de las estaciones cómo ha sido en esa semilla que eres, en esa semilla potente que eres, y que tratemos de hablar sobre la vida y sobre lo que ha quedado entre luces y sombras, ¿sí? Lo que somos. Total, Motatín. Yo creo que todos, ¿cierto? Todos tenemos historias, todos tenemos esas oscuridades por las que hemos pasado, todos hemos transitado también por ese frío que necesitamos sentirnos acogidos, pero también hemos resurgido, ¿cierto? Y en ese resurgir florecemos y en ese florecer damos frutos. Y cuando uno empieza a dar frutos, la idea es que esos frutos semilla se siembren en el corazón de muchos seres, ¿cierto? Y que el mensaje quede ahí sembrado en el corazón para el que le llegue el mensaje. Lo que yo siempre he dicho, o sea, hay muchas personas que consideran en el mundo malas y yo estoy seguro que esas personas no quieren ser malas. Son personas que han cometido errores y que esos errores o cagadas, digámoslo así, el que lo sepa reconocer los transforma en abono para no volver a cometer, ¿cierto? Y que ese abono, que se llama cagadas, sean precisamente ese abono espiritual que le ayuda a superarlas y a que le ayude a uno a crecer por dentro, que es lo más importante. Esto va a estar bueno, Jorgito. Esto ya pinta muy bueno. El mero hecho de tenerlo aquí sentadito ya es un privilegio, un regalito del cielo, mi hermano. Bueno, dicen que lo más importante en la vida es no perder ese niño interior que tenemos, esa niña interior que está en cada uno y cada una de nosotros, ¿cierto? Ese niño, Jorgito, ¿cómo era? Usted, mejor dicho, esa semilla de niño, ¿cómo era y cómo es de niño, recordando los tiempos de infancia y de ir explorando y descubriendo el mundo? ¿Cómo es ese niño, Jorgito? ¿Y en qué tierra fue sembrada? ¿En tierra caliente, tierra fría? ¿En qué espacio nace esta semilla de Jorgito? Pues yo soy de acá, de Pereira. Y es muy curioso porque yo creo que fui sembrado en la propia casa donde nací. Porque cuando yo iba a nacer, mi mamá sufría, no sé, algo, y el médico le dijo, bueno,
cuando este niño vaya a nacer, si el parto se complica, le salvamos la vida a usted porque ya tiene otros 2 hijos chiquitos, mis 2 hermanos mayores, mi hermana y mi hermano. Entonces esos niños no se pueden quedar solos. Y mi mamá pues, le dijo al médico, le dijo como que, bueno, doctor, pero dijo, ni por el berraco ese niño tiene que nacer. Y así yo me muera, ese niño tiene que nacer. Y contrató una enfermera y me tuvo en la casa donde viví por muchos años de mi vida. Y ahí en un parto muy doloroso nacimos. Ya, ¿cuántos son? ¿Cuántos son de...? Somos 4 hermanos. ¿Cuántos hacen parte del mismo cultivo? 4 hermanos, sí. 4 hermanos, mi hermanita muy bella, la mayor, Choti, le decimos de cariño, Gloria Patricia. De ahí sigue Julio, que es mi otro hermano mayor, ellos están rondando los 50 y tantos. De ahí sigo yo, que ya tengo 44. Y de ahí sigue un hermano menor que se llama Dieguito. Y Dieguito también ronda los 40 y piquito. Jorgito, ¿cómo es usted, niño, mi hermano? ¿Qué características tiene? Cansón, curioso, maldadoso. Me gustaba mucho jugar al soldado, muy creativo. Me mantenía jugando todo el día. Un niño cansón que le gustaba asustar, me encantaba asustar. Y entonces me la pasaba como jugando, como metido en el tanque, jugando al soldado, jugando al vaquero, jugando siempre, y muy curioso, con armas. Como que cuando estaba niño me llamaba mucho la atención las armas. Y hasta un poco ya adulto, adolescente y joven, tenía como una obsesión ahí como por el tema de las armas que me trajo algunos problemas en la casa por cogerle, no sé, un revólver que tenía por ahí mi papá guardado y bueno, pero menos mal como que cambiamos eso, ¿cierto? Dejamos las armas a un lado y cogimos más bien herramientas para sembrar. Buah, mi hermano. Otra preguntita de cariño, ¿cómo le decían de pequeño? Jorge, Negruncho me dicen en la casa. Negruncho le dicen en la casa. Pero todo el mundo curiosamente me dice Jorgito. Jorgito. Inspira esa ternura usted, mi hermano, decir Jorgito, Jorgito. Uno siempre que le pregunta, Jorgito. Y ya, el mensajero de semilla, sí, yo lo conozco. Yo he hecho chicaneo con usted. Bien, entremos de una a mirar esa semilla, entonces, cómo ha atravesado todas las estaciones. En términos de invierno en la vida, Jorgito, ¿cuáles han sido esos inviernos que ha transitado? Lo que me quieras contar, lo que quieras compartir. A mí me gusta hablar mucho como en metáforas, ¿cierto? Bienvenido. Como contar esas cosas. Entonces hablamos de que una semilla necesita oscuridad, cierto periodo de oscuridad para poder eclosionar. Yo creo que ese mundo de emprender y desde joven poder tener acceso al recurso, al dinero y que pues había como una facilidad para hacer dinero, me llevó a cometer muchos errores. Y ahí fue donde esa semilla llamada Jorge Montoya tuvo sus momentos de oscuridad. Jorgito, venga, yo le hago una pregunta. Normalmente uno hay ciertas conversas que las va llevando y salen palabritas que uno hace el gesto como de yo más o menos sé eso qué significa, pero no sé bien. Y uno hace cara como de sí, ¿qué es eclosionar? Como cuando sale, la semilla tiene algo de llama cotiledón. Ya. Entonces por ahí sale como la primera puntica de la semilla, ¿cierto? ¡Tra! Entonces ahí nace la semilla y empieza a salir y a salir, a salir, a salir. Cuando sale de la tierra, brota unas hojitas y de ahí empieza su crecimiento. Buah, y se necesita cierta oscuridad para que eso se dé entonces. Total. Y la otra cosa, si hay mucha oscuridad, si la semilla se entierra muy en el fondo, no nace. Upale. Y estamos en un tiempo de ese nacer espiritual, ¿cierto? Porque mucha gente piensa, bueno, pero ¿qué? Bueno, nacimos, crecemos, nos reproducimos y nos morimos. ¿Y qué? Y entonces hemos hablado del espíritu. Nos hemos preguntado, ¿para dónde va ese espíritu? ¿De dónde viene? Y si una semilla nace infinidad de veces y da muchas semillas y es un ciclo que realmente es infinito, ¿qué semillas somos nosotros? ¿Será que volvemos? Esas preguntas son las que todo el mundo se hace. Pues yo estoy convencido de que sí, de que hay una reencarnación, de que esos errores que cometemos en otra vida venimos a resarcirlos a este plano, a aprender otra vez y a seguir creciendo por dentro. Entonces, pues de lo que me hablaba Motatín
Ahorita uno hace muchas cosas bonitas, pero antes no las hacía uno tan bonitas. Y yo creo que yo fui en ese momento de semilla enterrada, de semilla en que estaba en esa parte oscura. Me dejé llevar mucho por la plata y por todo lo que la plata a usted le puede dar desde las partes negativas. Entonces, muy vulnerable, hermano, a los excesos, muy vulnerable a los vicios, y transité por todos, hermano: el alcoholismo, la ludopatía, la ninfomanía. Y para los que no entiendan qué es todo eso, como bueno, la ludopatía, tuve problemas con el juego. El alcoholismo pues es algo que ya más conocido. Ninfomanía, porque siempre tenía que estar teniendo sexo con muchas mujeres. Una inestabilidad tremenda, hermano, en la parte emocional. Siempre queriendo plata, aparentar la pinta, gastando a veces hasta lo que no tenía, porque sabía que tenía esa facilidad para conseguir dinero. Y fue un momento de oscuridad donde me llevaba mucha gente por delante, hermano, de mucha plata que perdí en el casino, de plata que perdí haciendo negocios malos. Y pues llegar al punto de involucrar a mi familia, hermano, en amenazas, en cosas muy duras, para mí muy tristes, que pues prácticamente me tocó irme del país. Y fue un tiempo dificilísimo, porque en ese tiempo que pasaron muchas historias y muchas cosas difíciles, de pasar de intentar el suicidio, de no querer vivir más, de sumergirme en los excesos del sexo, del licor, de drogas, de cosas, me llevó como a un punto donde ya no quería vivir más. Ya, como la intención acá es ir cogiendo cada una de las estaciones con mucho valor y respeto. El invierno no como si fuera una estación difícil por sí, sino como una de reflexión muy profunda por el abrigo, pero que también sirve mucho porque precisamente de las oscuridades más grandes es donde salen las luces más bellas, ¿cierto? ¿En qué edad tenías? Eso fue un periodo muy largo de mi vida, como más o menos desde mis 22 años hasta mis 28 años. Ya. Que estuve como en el mundo del emprendimiento, de la plata, de la rumba, de los excesos, porque pues, como te digo, tenía esa facilidad para hacer billete. Entonces cuando uno tiene billete, uno cree que es el, mejor dicho, el que puede hacer todo. Pero entra uno en una autodestrucción del ser, del espíritu, porque yo creo que cuando uno siente esas tristezas y uno ya le pierde el sentido a la vida, es porque está totalmente desconectado del espíritu. Y hay que volver a tener esa reconexión para entender a dónde vamos. Entonces, si hablamos de la semilla está allá enterrada en esa oscuridad, pero ella no se queda ahí. Ella empieza como que, uy, no, ya venga, yo quiero salir, yo quiero luz, y empieza y empieza a salir. Ya, hay una cosa constante, y es que la semilla debe tener siempre atención y cuidado para poderla acompañar, ¿cierto? Entonces, independientemente de la estación que esté viviendo, debe de haber ahí un cuidado amoroso para poder que esté protegida, ¿cierto? Después de ese invierno, de todo esto que se convierte en la misma vida, ¿cómo llega el otoño? ¿Cuáles fueron las cosas que comenzó a soltar? ¿Cuáles fueron las cosas que comenzaron a caerse y decir, yo ya cumplí mi tiempo acá? ¿Cuál fue ese momento de llegar y decir, bueno, este movimiento ya me está diciendo que tengo es que retoñar la cosa, ¿cierto? Ese otoño, ¿cuál fue? Hay unos seres muy bonitos en mi vida, y uno en especial que es mi madre, que yo creo que esa es la persona que me cuidó, me regó, me comprendió, me escuchó, me ayudó. Mi mamá siempre ha estado ahí, y nunca, por más tremenda que fuera la embarrada que cometiera, nunca sentí un juzgamiento de mi madre ni de mi padre siquiera, ¿cierto? Él, claro, se ponía triste, bueno, no le gustaba mi estilo de vida, pero mi mamá siempre estaba ahí ayudándome. Cuando me tocó ir para Venezuela, tuve un referente que fue mi primo. Y yo ya pensé, digo, no, se pueden hacer las cosas bien, camellando. Mi primo, un tenaz, se llama John Jairo, vive allá y hizo billete legalmente, ¿cierto? Y allá en Venezuela empecé como, bueno, hagamos las cosas al derecho. Y hacer las cosas al derecho fue empezar también como a investigar. Y empecé a leer de metafísica. Empecé a investigar mucho como esa parte, porque curiosamente toda la vida me ha causado curiosidad los temas del espíritu. Entonces, si por decir llegaba al testigo de Jehová y me tocaba la puerta, yo, a ver ese man qué me va a decir.
Entonces llegaba otro amigo por ahí y me decía, venga, lo invito a la cruzada estudiantil. Y yo, ¿qué es eso? Y que no, que es que allá amamos a Jesús. Y yo, bueno, vamos a ver cómo es que lo podemos amar. Y yo llegaba a la iglesia católica, entonces llegaba donde el curita, entonces yo creía que estaba haciendo bien y le decía al curita y sacaba 20, 30, 40, 50 lucas. Y yo, esto es para ayudar. Y el curita me metía la plata al bolsillo. Esa plata, quién sabe si fue para ayudar o no, pero siempre como con algo bonito en el corazón que decía como, bueno, venga, pilas, team. Acá recordando todo eso, llegó un momento de ya la máxima oscuridad en Venezuela, de estar cansado de los excesos de los que hablábamos. Y llegó un momento donde la cosa se puso muy tensa ya a nivel político, económico, y decidí volver a Colombia. Cuando volví, como en Venezuela estuve 5 años trabajando siempre con el tema de la rumba, ya tuve un sushi bar, con un amigo un tema de música electrónica, un bar de música electrónica, agencia de festeo, siempre trabajando con licor y con rumba. Ya venía como que no más, ya no quiero más esto. Y llego acá y empecé diferente, ya no quiero trasnochar, ya quiero dormir bien, ya quiero acostarme temprano, ya no quiero más licor. Pero también fue esa búsqueda dentro de la parte espiritual. Y en esa búsqueda, cuando llegué, empecé a buscar en el Reiki. Ya conocí algo de la metafísica. A través de la metafísica pude conseguir muchas cosas materiales, pero que realmente entendí que la metafísica solo trabaja algunos espíritus, algunas cosas del espíritu, del ser, para conseguir materia. Pero cuando usted consigue la materia, ya queda ahí como, bueno, ya conseguí esto, ¿y ahora qué? Y yo creo que si hay muchas personas ricas que puedan estar escuchando esto y si esas personas ricas no tienen un propósito más que hacer billete, van a entender. Porque después de que uno tiene muchas cosas materiales, si no hay un propósito superior, si no hay un por qué vivir, como que la vida se estanca. Ya. Y comenzó a soltar entonces cosas. Empecé a soltar. Esa fue una de las grandes. Con soltar de la prioridad del dinero como la base de la vida. Fue una. Aunque ahí seguía, ¿cierto? Ya. Porque llegué a emprender, porque algo teníamos que vivir. Ya, pero con otra mentalidad ya, con otra... Sí, llegamos y empezamos fue a emprender, pero con sentido social. Y yo creo que ahí fue donde nos conocimos en algún momento. Ya. La época de la más emprendedora, de Bon Appetit, de todo ese tema de emprendimiento, pero a emprender con espíritu. O sea, hagamos billete, pero ayudemos, ¿cierto? Entonces, hacíamos billete y ayudábamos en lo social. Nos conectamos en esa época, fue que nos conectamos porque la parte social que manejaba la más emprendedora, que era esa plataforma de emprendimiento de ayuda a los emprendedores risaraldenses, me llevó a conectarme con las huertas urbanas. Y ahí fue algo re lindo porque ahí empecé a trabajar el espíritu de una forma que fue como conectarme, porque lo que hacíamos era con Andrés Arenas, un loco que quiero mucho, es un custodio de semillas. Nos íbamos y limpiábamos botaderos de basura, de escombros y lo transformábamos en huertas. ¡Wow, mi hermano! Entonces yo cogía y bueno, cuando la primera huerta que hicimos, de esa manera que fue por allá en Kennedy, donde el Marquinhos, eso era un botadero de basura, hermano, que sacamos toneladas. Yo creo que por ahí 2 toneladas de basura sacamos. Y eso sembramos una cantidad de comida. Cuando yo miraba esas 2 toneladas de basura, yo decía, uy, esto es lo que estoy sacando dentro de mí. Yo vengo de mucha basura adentro. Yo tengo que empezar a sacar esto. Esto me está conectando con un propósito. Y empecé a entender que había un propósito ahí. Cuando llegué, transité por el Reiki, por la biodanza, por el yoga, hasta estuve por ahí se me va en este momento, pero siempre como tratando de investigar la gnosis. Estuve por ahí también como curioseando hasta que llegué a algo que simplemente se llamaba el conocimiento universal. Y ahí llegué a una lectura demasiado linda que a través de metáforas explicaba cómo era esa transformación espiritual. Y empecé a aplicar, mi hermano, y apliqué. Y ahí fue donde dejé el licor. Y ahí fue donde decidí dejar de ser mujeriego y dije, me quedo solo hasta que llegue la que me conecte el corazón. Jorgito,
a uno, esto en lo que me quedo solo, ahorita más adelante vamos a hablar en dónde se conectó precisamente ese corazoncito, pero muchos de los jóvenes o de las personas que van a ver este encuentro desde el podcast de En Órbita tienen en la cabecita, es que es muy duro dejar un vicio, es muy duro dejar una adicción. Muy duro. Si le preguntaran a usted, venga, es que, claro, uno tenía un paquetico ahí de cuál podría ser esa forma que usted dice, esto fue lo que a mí me ayudó a dejar, encontrar ese tipo de herramientas desde el espíritu. ¿Cómo hizo para ir soltando y precisamente dejando que esas hojas ya secas se cayeran y poder ir dándole apertura a unas nuevas hojitas? ¿Cuál es la forma fuerte que usted le puede decir, vea, eso fue lo que me sirvió a mí? Pues que yo creo que cada etapa trae un aprendizaje diferente y cada vicio lo he dejado de una forma diferente. Entonces, por ejemplo, el alcoholismo, ya me empecé a sentir mal, la gastritis, esa maluquera, que ya me tomaba 3 tragos y me emborrachaba y a veces hacía ridículo. Y yo dije, no, ese no soy yo. ¿Cómo así que borracho? No, eso ya no. Y que al otro día maluco y 2 días sin energía. Y yo, ¿pero para qué? ¿Para qué uno, por unos minuticos o por unas horitas de pasar buenas, se jodió 3 días del guayabo, hizo el ridículo y ustedes pues con esa pena moral o con el guayabo moral que llamamos? Entonces llega algo que dice, no, usted ya no es de ahí. Bah. El tema de ser tan inestable en la parte sexual, que estar con 1, con 2, con 3 y con un poco. Yo entendí después en un libro muy bonito que leí, donde habla de los chakras o logosoles, ¿cierto? Y entonces habla que cada logosol está conectado y van de abajo hacia arriba a conectar con el corazón. Cuando entendí lo importante que era la parte sexual y que cuando uno conecta esa energía con cualquiera, con miles, está usted chupándose la energía de una cantidad de personas y eso es lo que lo vuelve usted una persona inestable emocionalmente, que lo vuelve inseguro, que lo vuelve una nada y que no lo deja conectar con el corazón. Esa fue otra cosa bonita que cuando yo leí eso, yo dije, uy, vamos a ver, ensayemos. Y empecé a ensayar y no más. Y me empecé a sentir como más poderoso, como, uy, bacano. Y cada año que estuve solo me sentía más poderoso. Y eso fue una parte también bonita, sentir ese poder dentro de mí. Sentí como que cuando llegue la mujer que es, todo este amor que estoy construyendo dentro de mí mismo, por mí mismo, voy a disfrutar una mujer que realmente valga la pena. Y eso es recíproco, ¿cierto? El último vicio que dejé Motatín fue hace más o menos 2 años largos y fue la marihuana. Y fue algo también diferente, porque el vicio de la marihuana sí que es duro, hermano. Y lo peor de todo es que a todo el mundo se lo han normalizado. Yo entiendo que algunas personas tengan una conexión diferente con la marihuana, más espiritual, pero sea como sea, físicamente la marihuana, ¿qué va a hacer? Quemarte neuronas, desconectarte caminos neuronales, que a futuro se va a volver en una esquizofrenia. Muchos dirán, no, eso es mentira. Pues yo no sé, yo estuve leyendo, investigando y creo que eso es realidad. Y otra parte que sentí es que la marihuana, en la parte emocional, lo vuelve en una ñoña. O sea, lo vuelve una nada, se vuelve usted inestable emocionalmente. Adicional a eso, súmele otras cosas, ¿cierto? La parte que usted fumó y le dio la gula y empieza a comer cualquier cosa. Otra cosa, usted está hablando y... ¿qué era lo que le estaba diciendo? La memoria a corto plazo. Entonces, sea como sea, esos vicios, hermano, lo acaban a uno por dentro y por fuera. Y cuando yo ya no quería fumar más, sentí como un llamado en el corazón. Y como que ya no más, esto ya no más. Y era muy horrible porque era fumar con la pipa, una pipita y botarla. Y a rato ganar una ansiedad o al otro día ir a buscar a ver dónde había caído la pipa. Y yo me sentía como un cu. ¿Y la ludopatía? ¿Cómo? Ay, esa fue tremenda también, pero esa fue mejor porque yo llegué a Venezuela ludópata con esa ludopatía activa, por esas ganas de ir a los casinos a pensar que me iba a enriquecer en 2 días. Y después de 2 meses que llegué a Venezuela de estar yendo al casino, Chávez mandó a cerrar todos los casinos.
Entonces ese vicio lo acabé por obligación. Me ayudó. Chávez para mí, Chávez. Me ayudó en esa parte de la ludopatía. Ya, mi hermano. Pero venga, le cierro esta. Sí. Me fui para la Sierra Nevada a sanar mi corazón, porque yo sabía que ese vicio de la marihuana era algún vasito que tenía por ahí. Y fue tan especial porque yendo a una montaña en la Sierra Nevada, por allá en Minca, subí con un canadiense, me metí a un río que bajaba y en ese momento los mamos estaban abajo limpiando la playa de todo el turismo y arriba estaban haciendo otro trabajo. Cuando yo me metí a ese río, hermano, yo sentí literal que se limpiaba mi mente y mi corazón. Wow. Y cuando me metí así a flotar, entró como un chorro de luz entre los árboles que yo sentía que me pegaba acá como en esta parte. Y yo empecé a meditar ahí, a sentir que estaban limpiando mis células, mi sangre, mi corazón. La vitalidad. Sí, yo sentía que se limpiaba todo eso. Y después de eso, hermano, llegué con la voluntad fortalecida para decir, no, quiero fumar más. Y me ofrecían, no me ofrezca, que ya no estoy fumando. Y hermano, llevo ya más de 2 años. ¿Y en qué mejoré? En todo. En la agilidad mental, en la fuerza vital, en la energía. Y hasta me llegó un regalito muy bello que se llama Danielita, que ahorita hablamos de ella. ¿Qué? Ahorita le sacamos un buen momento, mi hermano, porque es que se merece eso y mucho más también. Una bella. Jorgito, ¿cómo llega este camino del mensajero de las semillas en ese tiempo que estaba precisamente descubriendo nuevas formas, maneras, sentimientos que van desde el espíritu para vivir? ¿Cómo llega la agroecología a su vida? Hay preguntecidas como estilo. Cuéntame un poco más sobre cómo llega la agroecología. Esa parte también es bonita, Motatín, porque fue lo que hablamos de eclosionar. Que salió acá, empezó a salir lo que ya iba a empezar a salir como hojitas. Entre tantos errores de la vida que uno va cometiendo, cometí el error por ahí de meterme con una vieja casada y fue una de las peores épocas de mi vida, fue lo más horrible. En esa época ya había empezado a trabajar con las huertas urbanas y había hecho esas reflexiones de esas toneladas de basura que yo estaba sacando dentro de mí. Y llegó otro maestro a mi vida, que es como un papá de la parte espiritual, un papá de las semillas, que es don Carlos Genaro. Ya. Que es una persona que también llevo en mi corazón, hermano, porque ese señor, en su nobleza, en su humildad, en sus palabras, siempre le transmite a uno un conocimiento tan profundo. Inspira eso, lo conozco, lo he visto y solo verlo y abrazarlo ya uno le da un sentir diferente. Es un hombre muy especial, don Carlos. Y cuando lo conocí, él me enseñó de la siembra con propósito. Entonces me decía, Montoya, mi propósito es sembrar el alimento limpio para sanar a la humanidad. Y yo, y eso tan bonito lo que hice, tan bacano. Y empecé y bueno. Entonces me decía, Montoya, hay que sembrar propósitos. Pero no el propósito del carro, no el propósito del apartamento, nada de esas cosas materiales. Eso es efímero, eso llega y se va. Entonces hay que sembrar propósitos reales de transformación, de cambio, de sanación. Y entonces me sonó porque yo en ese momento estaba ahí pues muy afectado por todo este tema de esa relación tan maluca en la que me había metido. Y cuando mis papás tenían una finca en Viterbo y empecé con esas semillitas que él me daba, yo era un despecho horrible, hermano. Esto de que mi papá casi se muere. Ya cuando él empezó a recuperarse, nos fuimos para la finca pues a acompañarlo en la recuperación. Y yo escribía como tratando de sanar y quemaba lo que quería quemar. Pero uno de los ejercicios que más me sirvió fue escribir en un papelito lo que ya sembraba que se iba a transformar. Y lo sembré con unas semillas. Y dije, cuando esté cogiendo la cosecha de estas semillas que estoy sembrando acá, este dolor ya no lo voy a tener. Y eso fue mágico. Cuando yo cogí los primeros frutos de esas semillitas de frijol, yo ya había sanado y había entendido. Y en ese proceso yo le pedía perdón a ese man que fue el esposo de esa chica, era el esposo o es el esposo, no sé, porque no volví a tener contacto con ella. Y yo le pedía perdón en mis meditaciones, en mis oraciones. Y una vez me soñé con ese man. El man me abrazaba.
Y yo como que tanto le pedí perdón y el arrepentimiento que tenía, que eso se fue. Sintió que había ahí había sanado. Esa es la otra palabra, sanar. Jorgito, ya estamos cogiendo estos ya sabroso. ¿Cierto? ¿No lo sientes? Ya Sí, estamos como total. livianitos. Ese calorcito de Ya. Empezaron a salir las hojitas para empezar a captar toda esa luz. Ya, y comenzó hasta a llover. Nos acompaña la agüita, a fluir la cosa. Agua, fluidez. Salud, Motatín. Épale, fuego, transformación, que la cogió usted, transformar, esa palabra que utilizó, transformar, tierra, fertilidad y aire, la primer medicina que recibimos. Bueno, ahí va la cosa entonces, ¿cierto? Comienza a llegar el verano. Pero antes de llegar al verano, Jorrito, yo quiero que hoy también hagamos un homenaje al campesinado. Porque una cosa es el que dice, no, yo quiero una finquita, que trabajar la tierra es comprometerse con la tierra. ¿Cómo fueron los primeros días de usted decir, trabajo diariamente la tierra? El cuerpo también va sintiendo, ¿cierto? Que usted ya viviendo la experiencia, que es más que la experiencia, la decisión de conectarse con la tierra. ¿Usted cómo vio un campesino después de eso, de estar usted también en la tierra como campesino? ¿Qué piensa de ese trabajo, mi hermano? Hermano, fue muy bacano esa etapa, porque nos íbamos a hacer mingas donde don Carlos Genaro, entonces estaba don Carlos, Arnoy, los hermanos, y uno los veía, esos manes parecían unos tractores, con el asadón, y yo no me puedo quedar atrás, y yo le hacía detrás de ellos, pero cada uno como, y ellos lo veían uno ya reventando, entonces en su sabiduría, como que, es que yo le hago a esto desde que tenía 5 añitos. No es lo mismo que usted va a llegar y, ¿cierto? Pero descansemos. Es que el campo no es solo trabajar duro. El campo también es contemplación. Entonces, esa es otra cosa bonita que nos enseñó don Carlos, que es que nos han hecho ver que es que el campesinado es pobreza. Es que porque tiene la ropita sucia de trabajar, entonces que visten como mendigos. Esas son me perdona la palabra, pero unas más grandes que uno haya podido escuchar. Porque si usted está trabajando en el campo, la energía con la que usted queda después de arar la tierra o de sembrar, eso es una belleza. Que si usted se cansó, relájese y empieza a ver unos pajaritos hermosos. Que la tierra le muestra unos diferentes bichitos, insectos raritos y esa contemplación, esa observación como de tanta vida, uno lo empieza a asociar con las diferentes formas de vida que no es solo el hombre, ¿cierto? Y que todos esos bichitos que se ven y los que no se ven ayudan a crear un ecosistema equilibrado para que las plantas crezcan como sanas. Y eso entonces empecé a asociarlo también con la salud. Fue muy bonito este camino, hermano. De don Carlos he podido aprender tantas cosas. Contemplar, Jorgito. Es que ya clacazo, que cambia la mirada. Vea, me va a tocar ir atrás jornaleándote. No, voy a ir a contemplar durante todo el día y el ritmo. Hágale usted también, descanse, vaya a lo que usted pueda. A lo que usted pueda. Diferente si usted le toca trabajar en una oficina, porque usted no trabaja a su ritmo. Ya. Usted trabaja al ritmo. Entregue. Del que lo está presionando como jefe o como lo que sea. Ya. Usted en el campo trabaja a su ritmo y a su medida. Y comienza la mirada también a cambiar con cosas que me ha compartido, Jorgito. Esto no se dice entonces maleza, sino bueneza. ¿Por qué? ¿Por qué la gente dice, no, eso es maleza, tú un beso y bote eso, que es que eso no sirve? Y es bueneza. ¿Por qué si es bueneza? Pues que ahí fue, digamos que esa famosa revolución verde que llegó a acabar con el conocimiento del campesino y a meternos acá un paquete de agrotóxicos y una cantidad de semillas, digamos, muchas de ellas transgénicas. Entonces llegaron y le dijeron al campesino y le cambiaron la visión. Y vea, moche todo eso y siembra una sola cosa. Y esa sola cosa le va a dar plata para que compre lo que ya sembraba. Y entonces le vendieron al campesino falsas ilusiones que se iban a llenar de plata y que lo bonito era desmontar y mantener la tierra así. Y ahorita vemos los derrumbes, vemos así está la humanidad. Vea una montaña sin bosque. ¿Qué pasa cuando la montaña está sin bosque?
Se derrumba, se erosiona, se cae, se va a la tierra. Y ahí es la importancia del bosque, ¿cierto? Porque cada árbol tiene unas raíces que se entrelazan unas con otras y no dejan que el terreno se derrumbe. Y haga esa analogía, ¿cómo está la humanidad? Jorgito, es cierto que así como nosotros nos abrazamos aquí arribita, estirando nuestros brazos y consintiendo, ¿cierto? El calorcito de un abrazo, por debajo de la tierra las raíces también se abrazan y se pueden conectar. Total. Y ahí, para allá iba, Motatín. Vea, un árbol puede estar a 5 kilómetros y hay un arbolito enfermo en ese bosque. Los árboles, a través de las micorrizas por sus raíces, les llevan nutrientes y la energía necesaria para que ese arbolito eche para arriba. Te ayuda. Si un árbol viejo se cae, o cuando las hojas caen, se degradan y todos los microorganismos y la microbiología que hay en ese bosque lo transforma de nuevo en suelo, en tierra nutrida, para que los árboles tomen de ahí todos esos nutrientes para seguir creciendo. Y volvamos a hacer la analogía como humanidad, ¿cierto? Nos dividieron, nos pusieron a competir. Y si nos ponemos a ver desde la misma casa, ¿cómo dormían las familias antes? Todos en una misma habitación. Y yo digo, esa debía haber sido hasta chévere. Después, no, cada niño tiene su habitación. Y yo creo, no sé, pues acá hablando como un conspiranoico, que fue una estrategia para empezarnos a individualizar. Ya, mi hermano, llega el verano, que ya se está asomando. Comienza a salir el solecito que también comienza a darle vida a esa semilla en la vida misma de uno. Ese verano entonces se muestra como la agroecología. ¿Y qué comienza a destaparse desde ahí, Jorgito? Esa es otra época muy bonita, muy, muy bonita, porque fue emprender, pero con propósito. Ya. ¿Cierto? Entonces ya era camellar muchas horas por ese emprendimiento que se llamó Le Bon Appetit. Ya a la vez tuve Caseritos Gourmet. Bueno, tuve como varios emprendimientos como al mismo tiempo, la más emprendedora. Pero esa parte social me conectó con la vida. Entonces podía trabajar mucho, pero no importaba porque había una parte social que daba un propósito. Y en ese propósito que se nos mostró con las semillas y el camino de la agroecología, empezamos a viajar por toda Colombia con una organización que se llamaba La Voz de la Conciencia. Uh-huh. La Voz de la Conciencia era una organización que trabajaba desde lo político, formando líderes comunitarios, pero en conciencia. Y uno de los trabajos más bonitos que hicimos con La Voz de la Conciencia fue como irnos a una finca por allá en Antioquia y a deshiervar un pedazo muy grande, ¿cierto? Y a sembrar. Y entonces en ese ejercicio como deshierve, pero deshierve su mente y deshierve su corazón de esas cosas que no le sirven. Y siembre en la tierra, pero siempre en su mente y en su corazón esas cosas de cambio. Y fue muy bonito esa época. Fue empezar a andar por todo el país, desde La Guajira de La Guajira, Antioquia, Tunja, Boyacá, Caldas, y compartiendo con campesinos y aprender muchas cosas. Y con lo que me preguntaba ahorita, ¿por qué bueneza? Porque en lo que llamamos maleza hay plantas medicinales, hay plantas que ayudan a otras plantas. Simplemente al usted arrancar eso y dejarlo ahí se convierte en abono otra vez para las plantas. Yeah. Y yo creo que en algún momento todas esas personas que no nos dejemos contaminar el corazón, nos vamos a juntar con una fuerza tan poderosa que ahí es donde se va a dar una transformación. Ya. Jorgito, vamos a entrar a una parte que es la primavera. Quería proponérsela de última porque es el florecer. Y queremos proponerle hacer algo que llamamos en una sección debajo de las cobijas, entre cobijas, unas runchis que llaman. Como dicen que uno ahí ya cuando está en el calorcito de la cobija, pues también comienzan a sentarse las reflexiones, a evaluar uno qué ha hecho en el día. Dicen también en estos días que estaba con Osquitar, con una persona muy especial que es Luis Fernando Noreña, que uno debería de acostarse siempre con dos preguntas. ¿Qué descubrí y qué aprendí? ¿Cierto? Uh-huh. Entonces, en este florecer, que es la primavera, lo voy a invitar a que nos coloquemos hoy las cobijitas, pero como duermen a veces los campesinos que dicen, yo no aguanto ni una sábana.
Entonces yo me lo voy a colocar así, écheme, yo con una sábana. Colocar acá, hagamos de cuenta que está haciendo mucho calor. Eso, que yo no me aguanto ni una sábana. Yo es que yo no, es más, yo ni me acobijo. No aguanto un colchón blandito porque yo siempre, así hablan los campesinos también. ¿Cómo ha florecido el mensajero de semillas en este tiempo? ¿Cuál es la primavera que se ha ido? ¿En qué está? Cuente todo eso que usted está viendo, mi hermano, que es purita esperanza. ¿Cómo se está juntando? ¿Qué juntanzas hay? ¿En dónde está pasando la mayor parte de su tiempo? Y en el florecer quiero que lleguemos a Danielita. ¿Por qué? El amor es lo que permite que digan un árbol torcido jamás enderezará. Eso no es tan cierto, ¿cierto? Que digan las mamás, ve, yo me llevo este piecito, es porque sí tiene que ver con el compartir precisamente de la semilla. O esas frases que dicen también de que en el bosque, en la tierra, hay algunas plantitas que ayudan a otras, como el plátano cuando jala el del chocolate, el cacao, esta le ayuda al cacao. Esto me lo enseñó a usted, para quien lo vaya escuchando. Se llaman los cultivos sintrópicos, unos que ayudan a otros. Entonces, ¿cierto? Como asimilar el bosque, pero en los cultivos comestibles. Que hablemos de eso. Que hablemos Trataré de amor. resumírselo. Pues tranquilo, hágale. Veamos, Tatín, para mí esa época empieza en la famosa pandemia. Porque ahí marcó un antes y un después de dejar los negocios y de entender cómo sería vivir sin plata y de recibirle un mensaje a don Carlos cuando fui a preguntarle, don Carlos, ¿es que va a hacer una huerta así, porque en esa pandemia me quedé encerrado? Una pandemia. Algo así por ahí. Bien, claro, Jorgito. Yo creo que lo están tramando esas fuerzas oscuras. Eso es lo que queremos, compartir el sentir suyo frente a todo esto, mi hermano. Y entonces me quedé en una reserva natural muy bonita y empezamos a hacer huertas. Ya yo dije, no, esto es lo mío. Y empezaba y salía todos los días a hacer esas huertas. Y un día le digo a don Carlos, tengo un terreno muy difícil, por favor dígame cómo le hago acá. Y entonces llegué y me dice, Montoya, eso es muy sencillo. Usted coge, se para en una parte donde vea todo el terreno. Yo esperando que me dijera la parte técnica, las canales, por dónde íbamos a sacar el agua. Y me dice, muy importante, quita los zapatos. Y empieza a sentir ahí. Y el territorio le va a dar las respuestas de lo que tiene que hacer. Y entonces yo por dentro como bien tan weón, no me dijo nada. Bueno, don Carlos, muchas gracias. Pero sin embargo le hice caso. Entonces fui y me paré allá descalzo. Y yo, bueno, no, va a ser una huerta circular como la luna. La voy a dividir en 4. En cada ciclo de la luna va a sembrar una cosa diferente según el ciclo de la luna. Y empecé a camellar. Y en una camellada de esas me empezó la duda de si de verdad yo quería seguir en ese camino de sembrar. Cuando mandé el asadón, ¡pim!, le pegué a una cosa metálica. Cuando lo saqué, era una asadoneta. Y para mí ese fue el símbolo de lo que me dijo don Carlos. Si tiene dudas, pregunte. Y la tierra me respondió, siga por este camino. Y ahí nació el mensajero de semillas. Mi hermano. Y ahí decidí dedicar mi vida a la semilla y a la agroecología. Y dejé todo tirado, prácticamente todo el tema de los restaurantes, de los emprendimientos. Y acabo de vivir de esto, vamos a ver cómo le hacemos. Y fueron unos meses, yo creo que unos años de estar viajando por Colombia, ir a compartir con campesinos, de quedarme un mes en una finca, de quedarme un mes en otra, y así viajé muchísimo aprendiendo de los campesinos. Pero empecé como una pelea con la plata. Como que no sé, yo, la plata es mala, fuera plata. y empecé a vivir como una cierta escasez. Hasta que llegó una persona muy bonita, hermano, que pues todos lo conocemos, que es la doctora Nancy Orozco, que esa señora la llevo acá en el corazón porque me dio una lección de vida. Yo también, Jorgito. Y entonces llega y un día fuimos a hacer una actividad social y me iba a dar un dinero. Y yo, no, doctora, es que yo no estoy cobrándole por esto que voy a hacer. Y llegó y me dijo, Jorge, no rechace la plata, no es algo que yo le estoy dando. Es algo que la vida le está devolviendo porque todo ese trabajo tan bonito que usted hace. Y yo sí. Me dijo, cada vez que usted rechaza lo económico,
empieza a traer más escasez y yo, uy, sí, eso me está pasando. Fue un antes y un después de haber conocido a la doctora Nancy, que es una bella y que gracias a ella hice una reflexión muy profunda y ahí yo dije, claro, cambié el chip y empecé como a monetizar de una forma más fácil. Habrá unos meses más fáciles, otros más difíciles, otros de mucha abundancia, otros de menos abundancia, porque mientras uno tenga techo, vida, personas alrededor que lo amen, lo económico no importa porque tiene uno un grupo de personas maravillosas alrededor. Entonces, esa escasez o esa pobreza, eso no se tiene que medir en lo que usted tenga en la billetera, sino que esa riqueza se tiene que medir es en lo que usted tiene en su corazón para los demás y que eso automáticamente se le devuelve a usted. Esa es la verdadera riqueza. Y esa fue una reflexión que llegó por la doctora Nancy. Pues floreció entonces ahí. Entonces, para mí es vital y muy importante llevar ese mensaje de las semillas, porque es que estamos viviendo tiempos difíciles pero bonitos. Difíciles pero que nos llevan a la esperanza. Difíciles pero que nos llevan a reflexionar de que tenemos que generar un cambio, ¿cierto? Y en cada niño, niña, abuelito, abuelita, mamita, papito, joven, jovena, ellos, que se le entrega una semilla con un conocimiento de cómo sembrarla y cómo cultivarla no solo afuera, sino también adentro, siento que llega un mensaje muy poderoso. Y pues hemos trabajado en muchos procesos, huertas comunitarias en San Isidro, en La Carbonera, en colegios, escuelas, ahorita mañana precisamente voy para la escuelita del Rincón La Bella con unos niños muy bellos que estamos trabajando allá, en la cárcel por el liderazgo de Marianita, ver cómo esos hombres privados de la libertad que también están cometiendo un error, cuando han salido a esa huerta por primera vez, que abrazan un árbol que se les vienen las lágrimas. Eso es una cosa, Motatín, que es impresionante. Y lo decía Marianita y me pareció muy bonita esa reflexión de ella. Y ella decía, para la resocialización de estos seres, el primer contacto tiene que ser la vida. Porque si estas personas aprenden a amar la vida desde algo tan pequeño y a cuidar la vida desde algo tan pequeño que es la semilla, van a cuidar todas las formas de vida. Marianita, qué reflexión tan linda, huevón. Y uno dice, tremenda, es verdad. Si usted aprende a cuidar la forma más mínima de vida, que es una semilla, va a aprender a cuidar todas las formas de vida. Jorgito, y eso fue lo que plasmó en la cartilla. Eso fue cómo ayudar a cuidar y a que ese regalo de la semilla entonces quede interiorizado. Y es otra cosita, Jorgito, discúlpeme aquí tanta preguntadera. Esta semilla que es usted, que está tan bien cuidada en estos momentos, ¿de dónde está viniendo ese amor que está cuidando esto tan bonito que es Jorge Montoya el día de hoy, mi hermano? Jorge Omar Montoya Gallego, para no dejar por fuera a la mamá. Ajá, es que ya... Mi papá es muy importante en mi vida, porque me ha enseñado por dónde sí y por dónde no. Pero mi mamá, mi hermanita, mis hermanos, pero principalmente esas dos mujeres, mi mamá y mi hermana, me enseñaron y me han hecho ver realmente cómo es el trato con una mujer. Y si uno logra tener ese amor por la compañera de vida, por su novia, por su esposa, por la mujer que lo acompaña a usted, de mirarla con el mismo respeto con el que usted mira a su mamá o a su hermana, hermano, esos lazos se vuelven tan fuertes y tan poderosos. Y hoy en día me acompaña una mujer muy bella, que yo tengo que darle reconocimiento a Danielita de esa cartilla, porque yo tenía esta cabeza llena de conocimientos y Danielita fue la que me ayudó a plasmar eso en una cartilla. Pero eso es lo de menos, ¿cierto? Porque lo más bonito ha sido esa construcción de pareja que venimos haciendo. Entonces nosotros los dos estamos claros y decimos, es que ese tema del enamoramiento es la falsedad más grande. Porque es que el hombre, hablemos del hombre, ¿cierto? El hombre empieza a cotizarse pues ahí a la mujer que le gustó, que le parece bonita físicamente y empieza a mostrar todo lo que no es.
Entonces empieza a mostrar la mejor pinta, a llevarla a los mejores sitios, a tratarla lo más bonito. Pero muchos, no estoy diciendo que todos, cuando logran ese premio, que puede ser llegar a una intimidad, se les desbarata el amor. Y lo digo desde la experiencia porque yo fui un hombre de eso, ¿cierto? Y entendí que ese enamoramiento es una mentira, porque el hombre y la mujer se enamoran de algo que le quiere mostrar el otro por puras cosas materiales y por puros detalles, y que no estoy diciendo que los detalles sean malos, pero que empiezan a mostrar eso que no son, y de eso se enamoran las personas. Y después cuando uno entra en esa relación y empieza a mostrar lo que uno es, ¡pum! Por eso creo yo que hoy no funcionan las cosas, porque se empieza con una mentira. Y Danielita y yo estamos claros de que nosotros estamos construyendo una relación. Cada uno mirándonos nuestros propios defectos, nuestras propias fallas, aceptándonos como somos, pero también aceptando el otro. Y un día dijimos, mi amor, por más grave que sea el desacuerdo que tengamos, nunca nos vamos a acostar bravos. Y hermano, hemos tenido los desacuerdos y siempre nos acostábamos con un abrazo, con un beso, y al otro día como si nada. Y con Danielita ha sido una construcción de cosas bonitas. Yo soy mucho de interpretar símbolos y señales. Y Danielita llegó a mi vida con una oruga, que fue el símbolo. ¿Por qué la oruga? Porque alguna vez leí un libro donde decía que el ser humano de este planeta era como el gusano, que comía y comía lo amargo de la hoja hasta reventar. Y que ese era el ser humano de este planeta, que se reventaba y come de todo lo que le da el mundo. Pero llega un momento donde ese gusano se va y se vuelve crisálida. Y en ese proceso de crisálida toma todo lo que necesita de sí mismo dentro de sus células. Y empieza ahí la transformación. La transformación. Y llega un momento donde despliega sus alas. Y después de desplegar las alas, entra en reposo. Y después vuela a tomar el elixir de las flores. Entonces, habla ahí de la parte espiritual. Que cuando el ser humano de este planeta entienda que todo su poder lo tiene dentro de sí, va a desplegar esas alas espirituales para tomar del elixir de la verdad. Y que va a poder andar más libre y más liviano, porque va a entender que este mundo es en cierta parte una mentira. ¡Wow, mi hermano! Pues, Jorgito, que esa cartilla llegue a las manos de los más soñadores, que son los niños y las niñas y los abuelos con su memoria, que lleguen a las familias para que veamos cómo podemos precisamente cuidar la vida desde la semilla que somos, porque somos semillas. Y lo otro, quiero hablarle de una palabrita que se me quedó y que hoy la pude entender bien, la contemplación. Jorgito, me acaba de dar usted a mí un regalo bellísimo. He podido ver en VIP, cerquitica, cómo se va formando una laminita de lágrima, y en cada parpadeo, como si fuera una ventanita, se va regando por el ojo cuando se habla del amor. Eso lo vi ahorita en vos. Gracias por permitirme contemplar eso, mi hermano. Y otra cosita. Esa doctora Nancy de la que habló, que en el mundo de los sueños se conoce como gaviota, también inspira este cuento de Norbita, mi hermano. Entonces, estamos hablando de seres, de personas, de humanos, ángeles que vuelan y caminan, que así que, como usted, están regando semillitas. Gracias por ser un pajarito polinizador, mi hermano. Gracias por ser un mensajero de la semilla. Muchas gracias, mi hermano, por este espacio. No, Motatín, gracias a ustedes. En órbita.